Chacaña, de repente puede ser la última vez. Ya aquí conocemos la cultura entre hermanos. Pregunto. Primero. Después, sentimiento. Suelta esta música, le digo. Jaime. Una entrevista. Juancito, con el respeto que usted se merece, Juan Capcha Arango de Sondondo, ante su hermano Quinto de Sondondo, el único que se merece preguntarlo a ustedes. Quinto, ¿cómo se siente usted ante su hermano mayor, que es un hermano lindo, maravilloso en este mundo artístico? Danza de tejeras, no simplemente danza de tejeras, en nuestra arte milenaria, que es costumbre andina de nuestros pueblos andinos, de nuestro Perú profundo, que ustedes saben trabajar, ustedes saben difundir nuestra música milenaria. Quisiera, Quinto, unas cuantas palabritas para su hermano. Yo sé que nuestro hermano realmente nunca nos va a acompañar toda nuestra vida. Algún día, Juancito, con lágrimas de mis ojos le digo, nos dejará este mundo, pero con reales hechos y calidades. Quinto, su palabra a su hermano. Bueno, Papá Crispín, bueno, con cariño, Alejandro. Mi cariño es esto, papá. Realmente me siento orgulloso de encontrarme con mi hermano Juancito. Realmente este pueblo Chacaña nunca pensaba llegar. Pero tengo ese orgullo con mi hermano Juancito. Dedicamos con mucho cariño para usted, Alejandro, para toda la familia Velázquez, especialmente para nuestro amigo Ignacio, que está en otro país. Te queremos con orgullo. Tus amigos Quinto de Sondondo, estamos presentemente con mi amigo Juancito en el pueblo de Chacaña. Orgullo, muchas gracias. Alejandro. Gracias, Quinto. Así es, que verdaderamente en pueblos ajenos necesita el mayor cariño donde nos encontramos. No simplemente hermanos, amigos, sino paisanos, como ayacuchanos, apuremeños. Ahí estamos siempre. Quinto, te felicito por esas grandiosas palabras. Muchas gracias, papá. Sí, para usted. Mis felicitaciones de antemano. Toda la vida. También, gracias Chipencito de cariño, su padre de Rosita Corazón, de Andamarca. Pues también me siento bastante orgulloso, gracias a mi querido padre, ¿no? Él era un músico bueno, una música trayectoria. Yo soy el hermano mayor de todos los hermanos Cacha. Juan, yo, el quien les habla, Cheche, Pintucha, Caputo, Severo, Capitán. Ahora mi hijo Juan Chico también ya está, la descendencia está viniendo. Solo les digo a mis hermanos delante, a usted, Alejandro, aquí en Pueblo de Chacaña, hoy 18 de julio, año 2012. Hermanos, dejo esa imagen, ese pensar. La dinastía Cacha tiene bastante trayectoria y demás historia. La dinastía viene desde nuestros incaicos. No hay así plata, nada, sino, por ejemplo, cuando tú haces cualquier cosa, unión, eso se llama dinastía. Por eso, pensándolo, así con amigos que son antropólogos, y hecho yo, la dinastía de los hermanos Cacha. Solo les digo a ustedes, hermanos, como dice acá mi amigo Chipencito, cualquier cosa me sucediera, nunca sean pesimistas. Tú lo sabes, enséñalo a nuestros hermanos, así sucesivamente. Ama peleasta, ama discutir na cuspa, nada. Canja,
mana cachuncho, sí, ahí no hay, ¿no? Pero Mayricas, hermano, en Chicunaban, cabana con que nunca, papá, lleva bien cortado. Todos tenemos estilo. Yo me alabo donde sea, hablo así, porque me dice pequeño, sí, mi hermano, gracias. Gracias a Dios y gracias a papá y gracias a la gente que siempre nos dice, ¿no? Somos buenos músicos, empezando de mi persona. Yo ya he tocado ya 39 años consecutivos con este año. Entonces ya pues, le he sembrado, ahora les toca procesar a ustedes. Ya llévanse así de esa armonía. Ahora está viniendo tu sobrino, también te enseña con lo que sabes. Gracias, papá. Ya, ¿cómo es? ¿Te gustó la canción? Jaimito. Para ti, Alejandro, cancioncito hecha a gustas un recuerdo, gracias, ¿no? 2012. También un compañero de arte, también Alejandro. Gracias. A ver, vamos a ver.
Vamos, Juancito Capcha, Jaime Quilca, Quinto de Socorro, toda la vida. Gracias, maicito. Alejandro, Chaquiña, Perú. Llévate el recuerdo de tus amigos que aún todavía lo amas y la quieres. Todo este grupo. Si deseas, fírmalo, y si no lo deseas, no lo hagas. Te dejo a tu criterio. Ja, ja, ja. Chao, padre. Hay nalga, mira, vea. Ay, nada.